Dios les bendiga, amados hermanos, esta mañana de domingo 20 del año 2020, el 2020. Esto es un día bien bonito y este día vamos a hablar de una clase bien bonita, la clase número 12 de la guía de escuela dominical, que se titula La serpiente de bronce, Cristo, dador de la vida eterna. La base bíblica se encuentra en Números 21, versículos 4 a 9, y en Juan 3, 14 a 17. Los tres objetivos de esta clase son: número 1, evaluar la historia de la serpiente de bronce como muestra la vida que Cristo nos da. Número 2, interiorizar la actitud que demanda el haber sido vivificado por la gracia de Cristo. Número 3, aplicar a la conducta cristiana los principios bíblicos de la nueva vida en Cristo. El pensamiento central dice así: la serpiente de bronce levantada en el desierto es una clara representación de nuestra necesidad de salvación a través de Cristo. El textuario dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es así necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Una historia muy bonita, ¿verdad?, que vamos a leer este día y vamos a estar haciendo comentarios acerca de esta historia, y vamos a después al final hacer una pregunta con relación a la clase. Dice así: nombre del Señor. Número 21:4. Después partieron del monte de Or camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estaban hablando ahí, estaban criticando directamente ya el maná que Dios le había dado. Imagínate que en el nivel espiritual en que estaban. Dice así: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Pero antes de eso, el versículo 6 dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Eso es bien importante, porque por causa de esta serpiente de fuego que murieron tantos israelitas, es que ellos piden una solución para esto, y Dios le manda a levantar la serpiente de bronce. Dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite a nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, intercedió por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y lo puso en una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Juan 3:14 dice: y Moisés se levantó de la serpiente y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Se dice en el textuario que acabamos de leer, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice: porque no envió Dios a su pueblo, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vamos a hablar de unos datos generales acerca de la clase, que dice que la enseñanza, aunque nuestra fe no sea gigante, es importante que dicha fe sea colocada solamente en el autor de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. El autor, pues, el número fue escrito por Moisés. Juan, por el libro de Juan fue por el apóstol Juan. Los personajes: Dios, Moisés y los hijos de Israel, Cristo y los creyentes. La fecha que fue escrito, ¿verdad? Se habla que fue escrito entre el año 1400 y 1440 antes de Cristo.
Y el libro de Juan fue escrito pues 90 años después de la muerte de Cristo, o después de la resurrección de Cristo, mejor dicho. Dice aquí que el lugar donde el número fue escrito, el libro de Números fue escrito en el desierto de Arabia, y Juan probablemente de Éfeso. Esas son las ideas que tiene el escritor, del autor de la clase, de que dónde fue más o menos escrito este libro y a la misma vez, o estos libros, mejor dicho, que estamos siendo referentes en esta clase el día de hoy. Dice, el Espíritu Santo usó historias acontecidas a Israel para darnos un reflejo claro de que Cristo, de diferentes maneras, como es él es manifestado a través de la Biblia. El relato sagrado que nos ocupa deja ver la paga del pecado, que es muerte. El contexto donde Moisés levantó la serpiente revela que el pueblo se desanimó y al pensar que Dios dejaría morir de hambre, los dejaría morir de hambre en el desierto. Como si Dios fuera injusto para dejarlos morir después que los sacó con mano dura del mar de Egipto. Y la mente tan ilimitada de la gente, y hoy en día es lamentable que todavía está peor que ellos están. Mucho. Dice, como consecuencia de su ligero hablar, Dios envió un juicio mortal, las serpientes ardientes que vinieron al pueblo y mordieron a los hijos de Israel, y murió mucho pueblo por aquellas mordidas venenosas. Al ver la mortandad, Dios mismo habló a Moisés sobre la manera en que el pueblo podía ser salvo de la muerte. Es aquí donde Cristo es presentado en una forma preciosa, una serpiente hecha de bronce, a la misma forma de aquellas que mordían a los israelitas. Sería un tipo perfecto de Cristo. El que miraba la serpiente levantaba, vivía. Asimismo, el que pone la mirada en Cristo levantado de la cruz alcanza vida eterna, salvación en su vida. También podemos comparar en parte la serpiente ardiente esa que como mataban a la gente, pues compararlo con los fariseos en aquel tiempo, que la doctrina que ellos estaban dando era una doctrina que no iba a llevar para ningún lado, y el que caía ahí se le hacía muy difícil, y solamente a través de Cristo podía ver la verdad de dónde era que podían alcanzar la salvación, que era a través de él. O sea que todo lo que pasó en aquel tiempo era un reflejo de lo que iba a devenir. Pero vamos a continuar leyendo. Dice aquí, el versículo 4 revela que cuando el pueblo salió a Or, fue en camino de Mar Rojo, a rodear la tierra de Edom hacia la ruta indirecta por el camino difícil. El pueblo se desanimó, y aquí hallamos una gran lección que nunca nos debe sorprender: lo difícil del camino de la fe. Hechos 14:22. Los falsos maestros intentan aliviar el camino y así formar creyentes débiles, pero debemos seguir adelante puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. El versículo 5 revela que la falta de fe puede generar en nosotros otros pecados. El pueblo desalentado comenzó a murmurar contra Dios y Moisés. Nunca debemos olvidar los beneficios que hemos recibido del Señor. Aquel pueblo ya había experimentado muchos milagros de salvación, pero aún así hablaron mal contra de Dios y de su siervo. La Biblia nos advierte que la murmuración es un pecado de muerte. 1 Corintios 10:10. Cristo nos enseñó que a no afanarnos, ni siquiera por lo que hemos de comer, lo que hemos de vestir, porque así el Padre, como si el Padre viste los lirios del campo, y hará lo mismo, mucho más con nosotros. Mateo 6:28-31. En otras palabras, que tenemos que aferrarnos a nuestra fe, y a pesar de que las cosas se van duras y veamos un momento de necesidad, depender que Dios siempre nos va a proveer a nosotros. Nunca nos va a hacer falta nada. Yo he sido testigo grandísimo de las cosas que Dios hace. Y déjeme decirle, mi hermano, que hay momentos que no hay nada y no se sabe dónde vienen las cosas y aparecen.
desaparece, porque Dios no se olvida de sus hijos. La misericordia de Dios es grande, por lo tanto, Él nos puede proveer a nosotros y darnos a nosotros cuando no haya un nada de donde podemos ver nosotros que va a salir. Y en ese entonces ellos pues se dejaron mal llevar por el difícil momento que estaban pasando y no ponían los ojos en la cosa que Dios había hecho y que la salvación de ellos estaba en Dios, que Dios no iba a dejar a ellos que murieran de esa manera. Pero vamos a continuar leyendo. Dice la primera parte del versículo, la primera parte del versículo 6, deja en claro: cada desobediencia recibe retribución o justa retribución. Dios es un ser emocional. El que se ira, se regocija, se contrista. Yo digo, ¿verdad?, que Dios es un ser como uno. Tiene sentimiento igual que uno. O sea, que se puede, casi según uno se ofende, se siente mal, por más fuerte que uno sea, pues llega el momento que a Dios le pasa igual. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en lo que hacemos. En este caso reaccionó enojado con su pueblo por la falta de fe en él. Por tanto, trajo un juicio severo para enseñar también la importancia del temor al Señor. En este caso, el juicio fue enviar a serpientes ardientes que mordieran al pueblo. Es importante recordar que el pecado original está relacionado con la acción de la serpiente que habló a Eva en Edén, Apocalipsis 12:9. Debemos tener presente que el pecado tiene a nosotros por instigación del tentador, quien de manera de serpiente presenta el pecado como algo bueno, y el enemigo siempre trata de desmentir a Dios con respecto al mortífero del pecado. El relato nos deja ver la conciencia letal de las mordiduras de la serpiente. Mucho del pueblo de Israel murió por causa de aquel juicio. Si los hijos de Dios pudiéramos entender el precio horrible del pecado, ello nos llevaría a una actitud de temor santo y conducta piadosa en Cristo. En otras palabras, siempre estuviéramos midiendo lo que haríamos por temor de que no morir de esa manera, ¿me entiendes? Porque no hay cosa más terrible de que un ser humano muera sin Cristo. Eso es terrible, mi hermano. Porque sabemos que sin Él, pues, no se puede acceder al cielo. Mucha gente por ahí dice, hablan de Mahoma, hablan de muchos otros dioses, pero la verdad que solamente a través de Cristo podemos alcanzar la vida eterna. La misma Biblia lo dice, ya lo he dicho varias veces. Juan 14:6 dice que Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. En otras palabras, que solamente a través de Él tenemos la vida eterna, y si no lo aceptamos, no vivimos una vida conforme a los reglamentos, a la Torá, a la enseñanza que Él dio, pues simplemente no vamos a ningún lado. Eso es así. Continuamos leyendo, dice: a partir de esta porción del pasaje se nos enseña el valor del arrepentimiento. La expresión que sale de los corazones arrepentidos es el ver el versículo 7 que dice: hemos pecado. En la Biblia muchos hombres que pecaron supieron decir esa misma expresión. Por ejemplo, David, cuando fue confrontado, mejor dicho, por Natán con respecto a la caída, admitió que había pecado contra Jehová su Dios. Segunda de Samuel 12:13. Perdón, que la sombra del libro a veces no me deja ver bien la letra. Sabemos que el que cubre sus pecados no prosperará, pero sí el que confiesa, se aparta, alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. En el caso de los israelitas, cuando todo el pueblo vino y confesó, pues vemos aquí el cambio, que enseguida dice: mire, pecamos contra Dios, aclámala a Él que puede hacer para ayudarnos, porque estamos muriendo. Y una muerte, un picazón de una serpiente no es cualquier cosa.
Se nota que es bien doloroso y que la persona puede morir hasta en segundos también. Dice que la segunda parte del versículo 7 representa o presenta la petición del pueblo a Moisés cuando el juicio viene de Dios. Solamente Él lo puede quitar. La petición era que Dios quitara de ellos la serpiente. Aquí entendemos mejor que Dios tiene dominio sobre toda su creación. Moisés rogó a Dios por ellos. Cada siervo del Señor debe considerar un deber sagrado interceder por su pueblo o por el pueblo de Dios, entre el cual lo ha puesto el Señor. Como Samuel debemos considerar el pecado, el dejar de rogar a Dios por el pueblo. Primera de Samuel 12:23. Y nosotros todos nosotros, no importa el rango que tengamos en la iglesia, somos ministros, somos diáconos, lo que sea, tenemos que interceder unos por otros. Es un mandato bíblico. ¿Qué tenemos que hacer para mantenernos en la fe y así poder ayudar, ¿verdad?, a aquellos que lo necesitan y uno mismo ayudarse a uno mismo? Porque también hay otros orando por uno también. Pero no podemos pensar egoístamente de que pues nada más oren por uno y por los otros, nosotros por otras personas. No se puede hacer así. Eso no está bien. Vamos a continuar leyendo. Dice: Dios habló a Moisés en respuesta al ruego por el pueblo y lo guió a la solución exacta que requería el contexto, que dejara claro a Moisés, que Moisés entendió por la palabra ardiente, hacer la serpiente con el material de bronce, el cual es usado tipológicamente para hablarnos de los significados de Cristo. Además, la serpiente debía ser puesta sobre un asta en una cierta altura donde se le pudiera mirar desde cualquier parte del desierto. Esta habla de la cruz, donde nuestro Señor Salvador debía ser levantado para dar vida al pecador arrepentido. En la segunda parte del versículo 8, Dios mismo nos estableció el medio de hallar vida en aquel juicio de muerte. Dijo que cualquiera que fuera mordido pudiera mirar a la serpiente levantada y vivir. Esta es una clara definición tipológica de fe en Cristo. La fe como medio de alcanzar la salvación es también un diseño de Dios. Aquel método de mirar a la serpiente levantada y vivir llegó a ser una promesa divina. Dios es fiel a sus promesas. Dios nunca falla. Fallaremos nosotros muchísimas veces, pero Dios no. La palabra de Dios dice que en Él no hay sombra de variación. Nuestras palabras no cambian para nada. Cambian los tiempos, cambia la gente, pero Él no. Siempre sigue siendo el mismo. Como nosotros lo veamos, y hay diferentes cosas, pero Él no cambia sus cosas, ¿sí? No cambia su ser. Él sigue siempre siendo la misma persona. Pero continuamos leyendo. Dice: el apóstol Juan registra en su evangelio cómo aquella serpiente levantada por Moisés en el desierto fue un tipo de vida de Cristo que Cristo nos ofrece. Además, el versículo deja ver que la muerte en Cristo levantado en la cruz era necesidad. El pecado debía ser expiado por un Cordero Santo sin mancha y sin contaminación. Sabemos que solamente Cristo es el Cordero de Dios, quien llevó sobre sí nuestro pecado. El versículo 15 es visto en su contexto, que revela el paralelo entre mirar a los israelitas, de los israelitas de la serpiente de bronce, al creer de los pecadores en Cristo crucificado. La salvación se hace posible cuando el pecador cree en el remedio que Dios había provisto a través de Cristo. Una actitud de incredulidad cierra la puerta entrada a la gracia divina, pero un corazón creyente permite el acceso al precioso manantial de la vida eterna
que el Señor nos ofrece, nuestro Salvador nos ofrece. La segunda parte del versículo 15 no deja duda con respecto a los únicos caminos que existen delante de todo ser humano: el camino de la perdición y el camino de la salvación. En otras palabras, nosotros tenemos que decidir: o nos perdemos o nos salvamos. Pero si no miramos a Jesús, no lo aceptamos, no nos arrepentimos, no deja que Él nos cambie, ¿qué más puede hacer? Imagínate, si uno no quiere hacer las cosas, y las cosas tienen que venir de nuestro corazón para que pueda haber un cambio y para que pueda en verdad la palabra trabajar en nosotros. Pero continuamos leyendo, dice, esos dos últimos versículos son la Biblia en miniatura, un extracto del mensaje del Salvador de Dios. El versículo 16 presenta la dádiva de Dios, aquel único Hijo a quien el Padre no escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros. Romanos 8:32, Hebreos 1:3. La expresión ha dado entraña a partir que fuera vendido a precio de esclavo, vituperado por los enemigos, enjuiciado injustamente, escarnecido por los soldados despiadados y crucificado en manos de verdugos. La motivación de la dádiva de Dios en su Hijo es el amor, es un amor de alcance global. Dios ama a todo hombre de toda condición, raza, pueblo, lengua, nación. Por tanto se dice: de tal manera amó Dios al mundo. Dios no ama una forma de una Dios nos ama una forma de que no podemos imaginar. La enseñanza aquí es que el amor de Dios no es la palabra, sino de hecho y en verdad. El versículo 17 resume la enseñanza sobre el propósito de Dios de darnos a su Hijo. Dios no dio a su Hijo Cristo, o no dio a Cristo para condenar al mundo, sino que dio a Jesús, y Jesús dijo que no vino a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Lucas 9:56. Y ese fue un hecho, ¿verdad? Un dato que se dio claro cuando pasó un evento entre los apóstoles y él, que los apóstoles le dijeron a Jesús: ¿quiere que oremos a Dios para que mande fuego y los consuma? Y Jesús se viró para atrás y dijo: oye, ¿de qué espíritu son ustedes? ¿Qué ustedes piensan? Yo no vine a eso, yo vine a salvar a la gente, no matarla. Y imagino que las caras de ellos como que se miraron unos a otros, porque Cristo le estaba diciendo claro que ese no era su mensaje. ¿Cómo ellos iban a orar por algo que no estaba enseñando él? Pero continuamos leyendo, ¿verdad?, el resumen general de la clase, que después de haber encuniñado el hecho tipológico de serpiente levantada en Cristo, o de serpiente en el desierto, debemos estar seguros que hemos hablado de Cristo para la plena salvación. La mente de los hijos de Dios debe estar llena de conocimiento de la palabra, a fin de estar marginados en cimientos en Cristo y confirmados en la fe. Colosenses 2:7. Debemos llegar a estar madurez espiritual de todo modo que podamos decir como Pablo: yo sé que a quien he creído. En otras palabras, también como Pablo, que dice que hemos de ser como él ha creído. En Timoteo 1:12. Debemos cultivar una actitud de amor al Señor para que esa gracia suya, o para que dé gracias por su gracia, por la gracia que ha pasado eternamente por nosotros, y con nosotros, ¿sabe?, para salvarnos nosotros mismos. Si no estamos agradecidos, entonces ¿qué reflejo de amor estamos enseñando a Dios, mi hermano? Pero el agradecimiento se enseña con nuestros propios actos, nuestra propia vida. Nada de demostrar al Señor que nos queremos también y lo amamos. Mejor dicho, amarlo, porque quererle es otra cosa. Continuamos leyendo que dice: entonces la conducta del verdadero creyente debe ser reflejo de la vida misma que Dios le ha dado a su Hijo. Debemos orar al Señor que nos permita dar un buen testimonio de Él,
a fin de que todos glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Lamentablemente hay muchos en estos días que esto no se lo aplican. Y lo que hablan y hacen y dicen y enseñan son cosas que por esa causa el evangelio es blasfemado. Y déjenme decirle que algún día le van a tener que dar cuenta a Dios por eso. Porque las cosas de Dios no las deja pasar por alto. Todo lo que nosotros hacemos en esta tierra vamos a tener que darle cuentas a Dios. Pero vamos a hacer la pregunta de esta clase para así concluir por la clase de hoy. Y la primera pregunta dice, ¿cómo ya le llamó pueblo al pan de Dios que le había dado y qué pan se referían? Dice, le llamó al pan liviano y sin duda se referían al maná que Dios le había dado diariamente. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado al principio de la clase? El maná. ¿Qué otro? La pregunta número dice, ¿qué otro juicio severo de Dios vino sobre Israel a causa del pecado? Dice, el número 16, en la rebelión de Coré, la tierra abrió la boca y se los tragó a todos los rebeldes. La tercera pregunta dice, ¿cuál fue la reacción del pueblo ante el juicio de la serpiente y qué hizo Moisés? Dice, el pueblo confesó su pecado de murmuración y Moisés oró por ello. La murmuración es pecado y mucha gente no se dan de cuenta de eso. Y hay gente que se atreve a decir que son críticas constructivas. Y lo que están es tapando la poca vergüenza de lo que ellos están haciendo. Pero continuamos leyendo aquí la pregunta número 4. Dice, desapareció la provisión de gracia divina frente al pecado del pueblo. ¿Dónde apareció la provisión de gracia divina frente al pecado del pueblo? Dice, la gracia vio en el hecho que Dios proveyó el remedio mediante la serpiente de bronce. La quinta pregunta dice, ¿cómo debe conducirse un creyente que ha sido beneficiado con la vida de Dios? La conducta debe ser acorde a la pureza y santidad de su Salvador. Hay que recordar que la Biblia lo dice y el mismo Jesús dijo, sed santo porque yo soy santo. En otras palabras, para nosotros imitar a la vida de Cristo tenemos que practicar la santidad en todos los ámbitos. Y uno de ellos está en controlar nuestra lengua. Santiago decía en la Biblia que el que frena su lengua pues es capaz de frenar todo su cuerpo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque la lengua es un ser que si uno no está con control de la mente de uno y los actos que uno hace, cuando uno habla algo, ya le destruyó hasta la vida de una persona si no se hace ni cuenta por un comentario que hizo. Hay gente que por comentarios que han hecho no han sabido indagar bien acerca de lo que están diciendo y meditar, porque la palabra también dice que pensemos antes de hablar para eso mismo. Cuando vienen a ver les hacen una explosión de problemas que ni se le imaginan y después están buscando arrepentidos cómo arreglar las cosas cuando ya es muy tarde. Porque aquí para los israelitas que murieron en el desierto ya era tarde los que murieron, porque ya las serpientes los picaron y no pudieron vivir más nada, ya se murieron ahí mismo. Pero esto nos enseña que tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros no hablamos de esta manera, hasta la salvación podemos perder, porque la murmuración es pecado. El hablar es pecado, el chismosear es pecado, tenemos que tener mucho cuidado con nosotros mismos, orar para controlar nosotros, pedirle a Dios que nos ayude a mantener esta carne sometida a Él, para así dar testimonio de nosotros mismos, con nuestras vidas, quién es Él en nosotros. No podemos hablar que es esto, aquello y lo otro, cuando nuestra vida dice otra cosa. Pero hasta aquí vamos a dar esta clase. Dios me los bendiga, Dios les guarde. Espero que tengan una bonita tarde. Si tienen alguna pregunta, por favor dejen un comentario. Comparte este video, denle like para que se sigan expandiendo la enseñanza del Señor. Y así lo veremos con otra clase de escuela dominical la semana que viene. Que Dios les bendiga, que pasen una bonita tarde, un bonito día. Shalom.